O sea, ¿no ha corrido el video? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al round número 13, un round verdaderamente muy especial en estos WBC Talks. Stay home, stay safe. Estamos aquí con la familia Sulaimán para hablar precisamente del gran y entrañable don José Sulaimán. Pueden ver las sonrisas inmediatamente. Voy a presentar primero, perdón por no presentar primero a las damas, pero tengo que presentar a Mauricio porque él es el creador de estas pláticas. Mauricio, ¿cómo estás? El jefe de todos. No, pero hoy es diferente. Doy la bienvenida rápida. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Hoy es un día muy especial. Mi papá, mi mamá formaron una familia basada en la unidad. Y en estos momentos, tener una pantalla con mis dos hermanas, mis tres hermanos, es algo que, pues sí, me llena el corazón y nos da una gran alegría y esperanza de que pronto las cosas van a regresar a lo normal. Por lo pronto tenemos que ser responsables, seguir las indicaciones y sobre todo cuidarnos todos y cuidar a todos los demás y quedarse en casa. Hoy vamos a hablar de mi papá. Hay muchas personas de todo el mundo conectadas en estas pláticas y muchos de ustedes conocieron a mi papá y seguramente tendrán anécdotas que nos van a querer compartir también. Entonces, pues aquí dejo a mis jefes, a Pepe, el Güero, Peri, Lucy y Clau, que son los que llevan esta familia siempre adelante. Primero, Lucy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy feliz de estar aquí y estoy feliz del tema que vamos a tocar. Eso es lo más bello del mundo. Hasta Me da te mucho pusiste gusto. muy guapa, Lucy. Óigame, pues es que estamos hablando del papi. ¿Cómo? Oh, ya nos dijo que desde las 6 de la mañana estaba en el salón. Yo Claudia, no salgo. ¿cómo estás, Claudia? Tu micrófono está apagado. Sí, es cierto. Buenos días, contentísima. Vamos a ver cómo platicamos ahora. Será muy divertido, te lo aseguro. Pepe Sulaimán, Pues el original. yo no me arreglé, pero este Cristo que ven aquí era uno de los símbolos importantes de mi papá y le regaló uno de estos a cada uno de sus hijos. Por lo que veo, yo soy el único que siempre lo trae. ¿Verdad, gachos? Feri, luego. Y aquí, pues, muy contento de estar. Vamos a recordar a mi papá en algunas cosas. Pues siempre hay algo de boxeo, pero también vamos a tratar de hablar de él, de cómo era, de su afición por el béisbol, de cómo era como manager, de cómo era como fotógrafo, y de esas cositas, ¿no? Que no todo el mundo conoce. Exacto. Gracias, Pepe. Héctor, bienvenido. Gracias, igualmente. Todos están hablando muy bonito, muchas cosas muy interesantes y creo que algo que hay que resaltar de mi papá también fue, y creo que es algo que la gente le gustaría conocer muchísimo, es su carrera humanista. Cómo fue realmente, a dónde llevó el boxeo a través del mundo, fue a través del humanismo. Lo humanizó, pero también humanizó a muchas partes del mundo. En África, por ejemplo, ¿no? Que antes de entrar en detalle, podemos decir que la primera escuela de deporte, en este caso de surf, del mundo, nombrada por el Papa en nombre propio, fue de José Sulaimán, en Tofo, Mozambique. Pero esa es solamente una pequeña y muy pequeña ejemplo de lo que mi papá hizo a través del mundo. Entonces, ojalá podamos contar un poquito de eso y de parte, sobre todo en Asia, ¿no? En Asia hizo muchísimo, en México ni se diga. Yo creo que fue el caminante más caminador de México de la historia, porque llegó a todos los rincones de nuestro país, precioso México. Gracias, Héctor. Pero también estoy muy interesado en las travesuras. Eso me gustaría también que nos lo platicaran, claro. Héctor. Por Fernando, supuesto, muchas. Travesuras y ¿cómo le puedes decir tú, Mauricio? ¿Que además flops o qué? Flip flops. Bloopers, exactamente. Bloopers, claro. Bueno, así digo Fernando, yo.
¿Cómo estás? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Listísimo para entrarle al tema. Qué bonitos cinturones tienes allá atrás. Gracias, son los de mi papá, precisamente. Sí. Cinturones y todo lo que había en la sala. hasta la taza de café. Sí. Bueno, pues me gustaría comenzar. No sé si quieran ver el video o quieren que los guardemos un poco más ese especial. ¿Qué prefieren? Yo creo que hablemos mejor. Yo creo que el video debe ser la conclusión del tema, porque ahí se ve. Ahí se va a ver mucho de lo que vamos a hablar. Entonces, Sí, yo creo que se va a entender mejor el video si conocen el contexto, ¿no? Creo yo. Creo que la gran mayoría de nosotros conocemos, como bien decías, Héctor, la gran trayectoria de tu papá desde 1975 y quizá un poco más atrás. No me gustaría adentrarnos tanto, aunque sé que es importante, pero realmente la intención de tenerlos a ustedes aquí es saber quién era don José Suleimán, pero como papá. Es lo primero que me gustaría que ustedes me platicaran. ¿Quién quiere hablar primero? Yo me Adelante, apunto. Lucy. Rápidamente me apunto. Mi papá fue un ser extraordinario. Como papá, yo estoy segura que todos estamos de acuerdo y coincidimos de que fue algo estricto porque era muy, muy firme en sus convicciones, como debíamos de ser nosotros. Pero también fue un padre muy cariñoso, muy, muy cariñoso. Él era de abrazo y de besito y de decirnos mi chulita, y a mis hermanos les decía mi chulito también. En la casa, por ejemplo, lo que se nos inculcó fue que primero nos teníamos que querer entre nosotros con todo el corazón. Y a la fecha, mis hermanos, ellos se saludan de beso, nuestros hijos y nuestros hermanos se saludan de beso. Es una costumbre muy bonita, muy familiar, y que tiene que ver con mi papá y con mi mamá. ¿Verdad? Él trató en el tiempo que pudo de estar presente en nuestras vidas lo que pudo, ¿verdad? Entonces, pues, yo creo que todos tenemos muchos recuerdos, ¿no? Claro, muchos. Digo, mi papá obviamente fue un extraordinario padre. Siempre que estuvo nos dio gran calidad y estuvo mucho, porque una de las cosas, ¿cómo era mi papá? Tenía, en mi caso específico, hablando del béisbol de niños, de chicos, ¿no? Él nos formó como beisbolistas a todos y creo que formó no solamente a nosotros, sino grandes beisbolistas de las ligas menores. Y, por ejemplo, siempre estaba, mi papá llegaba corriendo a las 4 de la tarde, 3 veces a la semana, un hombre increíblemente ocupado. Se quitaba el saco, lo aventaba ahí en el campo de béisbol y entrenaba. Y eso era constante. Ese es un pequeño ejemplo de cómo mi papá siempre sí estaba presencialmente con nosotros, a pesar de que en aquel tiempo no había. Imagínate lo que hubiera logrado, pues eso de man con medios visuales, con medios de internet. Hubiera sido una locura. Sí, con poca capacidad de, una capacidad muy buena de noticias, pero muy poca capacidad de poder llegar a tiempo alrededor del mundo. Entonces, todo el mundo estamos conectados de día, de noche, de madrugada, por todas partes. Pero él logró, siendo niños, estar presentes y nos dio una gran educación, sin duda. Clau, tú como la hija más chica, ¿qué recuerdos tienes? Ahorita que están, bueno, no tiene nada que ver con lo que están platicando, pero me acordé que obviamente a mí me tocó mi papá viajando el 80% del año, porque él, desde que yo tengo 1 año, mi papá estuvo de presidente, pero todos los días, estuviera donde estuviera en el mundo, él nos hablaba en la noche, a una hora que sabía que estábamos los 6 y que estaba mi mamá, y hablaba uno por uno, nunca nos falló. Bueno, todos los años que estuvo de presidente así fue, nunca nos dejó ni un solo día. Y toda esa época no había internet, no había fax, no había celulares. Entonces, lo que hizo el güero de abrir el mundo de una manera como en ese momento era, tiene un mérito y una vida familiar muy diferente, una dinámica muy diferente a lo que sería actualmente. Pepe, como hermano mayor. Yo soy el mayor y casi a todos los hijos mayores, los papás experimentan con uno todo.
Pero mi papá, no, mi papá era una persona cariñosísima, era un hombre cariñosísimo. Siempre estaba sonriendo y era, como ya dijeron, era también muy duro. En el béisbol nos traía, pero peor que a cualquiera del equipo. Él siempre fue manager y nos ponía, bueno, yo creo que la vida de cuando entrenábamos béisbol era más difícil que lo que entrenan los boxeadores ahorita en el gimnasio, porque nos ponía unas verdaderas friegas, como a él le gustaba decir. Pero eso nos hizo desarrollar habilidades de manera muy importante, pero sobre todo nos enseñó a ser parte de un equipo y siempre estar colaborando, siempre ser parte de un esfuerzo en común con otros, y eso es lo que nos ha llevado también a tener una experiencia de vida con su ejemplo de colaborar, de ayudar, de siempre estar también pensando en ayudar a la gente. Entonces, tenía un lado artístico, le encantaba la fotografía. Nosotros éramos sus modelos y la verdad, en lugar de estar jugando en la calle con nuestros amigos, nos tenía posando ahí a Lucy. Lucy era una de sus modelos favoritas y yo era el que cargaba, bueno, además de estar ahí en un banquito, me tocaba, ya cuando crecí un poco, me tocaba cargar la maletita con los lentes y ahora pásame tal y pásame tal. Entonces, también el ver esa sensibilidad que tenía para el arte, para la fotografía, también fue algo que nos marcó en todo lo que hacemos. Eso también es algo importante para todos. Aquí está la foto con Vagabundos. ¿Qué recuerdan de estos momentos? ¿Que falto yo? Bueno, en ese momento yo creo que Vagabundos era un equipo bastante sólido. Jugamos contra equipos importantes de la metropolitana y de todas partes y les ganábamos. A pesar de que no estamos en el mejor momento de nuestra vida físico, pero sí, lo que nos enseñó mi papá fue la disciplina absoluta. La absoluta y la pasión por las cosas. Cuando tú tienes una pasión por algo, como lo hacíamos, íbamos sin pensarlo. Es decir, yo creo que el éxito que mi papá tuvo con nosotros fue la pasión que nos logró infundir para que nosotros nos levantáramos a cualquier hora, en cualquier parte, en cualquier lugar. O llegar en vivo también. En algunas ocasiones llegamos también, exactamente. Hasta en frac. La fiesta, pero era esa, después de una boda en frac. Exactamente, también. Sí, efectivamente, pero fíjense, la verdad es que esa foto, lo icónico de la foto anterior, es muy bonito, pero la anterior. A ver, la otra, regresen la del base. Sí. Es que si ustedes ven la sonrisa de José Sulaimán ahí, ese era José Sulaimán. Esa sonrisa de absoluta felicidad desde el punto de vista de estar logrando y estar viendo esa es la risa de José Sulaimán. Si alguien conoció a José Sulaimán en persona y también a través de imágenes, se da cuenta que esa sonrisa, bueno, derretía a todo el mundo, a todos. Él tenía una capacidad un humanismo, repetimos ahí, que su mirada cambió el mundo en muchas cosas, cambió el boxeo, nos cambió a nosotros. Entonces, cuando uno cambia una persona, cambia el mundo, y él cambió muchísimas. ¿Cuál era la gran pasión? Me imagino que tenía varias y obviamente dentro de esas su familia, pero ¿cuáles serían sus 5 pasiones de él? ¿Cómo los podrían enumerar? La fotografía, sin duda. Definitivamente. A donde viajaba y a donde viajábamos juntos era llevar su cámara o sus cámaras con todo el equipo. Y pobrecita mi mamá, muchas veces le tocaba cargar ese equipo de 40 kilos y atrás de mi papá con todo el equipo, ¿no? El béisbol, el boxeo, la comida, obviamente. La comida. Bueno, qué va. Y por ahí me falta una. El servicio. Sí, bueno, claro. Como pasión, yo creo que tengo esa pasión también. Digo, por complementar lo que dijiste, Fernando, pero sí, efectivamente. No sé si en
en ese orden, pero sí, la fotografía, el box, esas dos cosas. Obviamente su familia, también fue su gran pasión. Tocando ese tema, Héctor, a mí me gustaría regresarme un poco más o bastante más. ¿Cómo fue José Sulaimán, pero como hijo? ¿Cómo fue con su papá? Bueno, fue yo creo que uno de los hijos más extraordinarios que he conocido en mi vida. Siempre estaba atento a su papá, a pesar de que mi abuelo vivía en la Huasteca Potosina, en Ciudad Valles, y nosotros aquí, que además en ese tiempo, repetimos, no había medios de comunicación remotos como estos, pero le hablaba casi todos los días a mi abuelo, cómo estaba, y pasamos los veranos con él. Es decir, era muy devoto estar con mi abuelito, que era además un señorón, que se vino del Líbano ahí está, mi abuelito ese es mi tío Toy, el hermano de mi papá, mi tía Nelly, su hermana, y don Elías, el aventurero que salió a los 17 años en un barco a una aventura, a buscar un nuevo mundo. Y les quiero dar, perdón que interrumpa, les quiero dar un dato importante que hasta ustedes se van a sorprender. En febrero del 21 se cumple el centenario de la llegada de los Sulaimán a América, a México, que fue cuando llegó mi abuelo a Veracruz. No tengo el día exacto, pero fue en febrero, lo voy a buscar, por ahí lo tengo. Mi abuelo me lo dijo alguna vez. Febrero del 21, 1921. Además es una historia muy interesante, ¿no? El viaje por separado de cada uno de sus abuelos y cómo llegan y se encuentran aquí. ¿Quién quiere contarlo? ¿Lucy? Lo que pasa es que para mí es una historia muy, muy bonita y al mismo tiempo pues muy dura, ¿no? Porque pues mi abuelo se encontró con unos amiguitos, primos de hecho, en el camino. Ay, miren qué bonita foto. Se encontró con unos amigos y en vez de tomar el barco hacia Boston, que es donde estaba su familia, se vino a Veracruz. Vino a dar a Veracruz y empezó ahí una vida completamente diferente a lo que él estaba imaginando. Y yo digo que el destino habla y hace lo que le corresponde, porque no es casualidad que él haya llegado aquí, que haya haya hecho una vida completa, haya conocido a mi abuelita, que ella era de Siria, casualmente. Entonces, un libanés y una siria que se conocen en México y pues cuando mi abuelo fue a visitar a su familia, haciéndolo rápido, ya le tenían novia. Y el abuelito dijo, no señor, yo ya tengo mi novia, con permiso, me regreso a México. Se regresó, se casó con doña Rosita y aquí estamos todos. ¿Cómo ven? Sí. En foto esa, ¿no? Esa foto es padrísima. Esa era nuestra vida de niños, de jóvenes. Mi papá, de trabajar siempre, no dejaba de trabajar. Salía a su oficina, se iba a la casa y trabajaba en el comedor, vemos en Lindavista. Y esa es nuestra perra, Dalila. Dalila. Es muy chistoso porque todavía? mi papá decía, oye papá, ¿verdad que Dalila es perro policía? Dice, sí, pero de la secreta, mijito. O sea, era corriente, la agarramos de la calle algún día. Pero era parte de nuestra vida. ¿Y el Kentucky Fried Chicken quién era? También. Es el... Claro. El que lo carga. A ver, Héctor. Claro, no lo soltaba. No, pero sí, ahí digo, son fotos que muestran, son fotos muy sencillas. Es lo que me está gustando, son fotos muy sencillas. Ese es el José Sulaimán de casa, exactamente. Es que tuvimos una infancia muy feliz. La verdad es que tuvimos una infancia muy, muy feliz. El parque nos quedaba muy nutrida. a media cuadra. Y lo compartíamos con papá y mamá. Entonces, yo creo que el béisbol, ahorita que estaban hablando de eso, fue fundamental en nuestra vida porque ahí crecimos, todos. Hasta a Clau le tocó. ¿Verdad? Y ahí en esa banqueta, ahí vivía, ahí crecimos, en esa calle. Era todavía en tiempos cuando uno podía estar todo el día en la calle con los amigos, jugando a las canicas, a las carreras. Después de la escuela, ¿no? Con cochecitos después de la escuela, por supuesto. Las puertas abiertas, el garage abierto, no había otro mundo, otro México. Una cosa que mi papá hacía siempre era, mira qué hermoso, cuando cada fin de semana nos llevaba a comer, cada fin de semana. Y entonces era muy bonito porque estábamos los niños con papá y mamá
Y no se pueden imaginar cómo disfrutábamos desde el waffle mentado en aquel entonces, un wafflecito en vez de miel, caramelo, que después lo descontinuaron tristemente. Y después los lugares de la zona rosa que le encantaban a mi papá y a nosotros también, por consecuencia. La pérgola. La pérgola era uno y la trucha vagabunda era otra. La góndola. La góndola Claro. muchos años después, pero la pérgola... No fue- comment. No comen. No, pero mi papá propició, siempre procuró esa unión familiar y hasta la fecha. La familia se junta Sí. cada fin de semana, ya sea sábados o domingos, a estar reunidos, a comer juntos. Claro, ahorita estamos viviendo una época especial, pero fue, aparte de esta cuarentena que estamos todos encerrados, la familia siempre se junta mínimo una vez por semana. Y eso es En algo esta foto- que nuestros papás lograron. Ujú. En esta foto está Ferry. Nada más, es el único. Pero pasó? Y es el equipo del güero y el güero no está. Ah, sí, y tú estás sin uniforme. Hago el ratón Macías. Ah, chirión. Ah, ahí está el güero, Es ¿cómo no? cierto. Soy el tercero de derecha a izquierda. Mira. Ah, sí. Padre. El primero es el Y Vallito, Fernando, ¿no? Sí, el Vallito. Y luego Padilla y yo. En fin, sí. Y el Pues así. Ahí crecimos en los campos de béisbol. El Mi orejón. papá era como su santuario. ¿sí? Y ahí está el ratón Macías, representando al boxeo, por supuesto. Claro. La primera, cuando en aquellas épocas de jóvenes, cuando mi papá conoció a mi mamá, después de un ratito, unos meses de estarla cortejando, estarle rondando, finalmente, como decimos aquí en México, se le declaró. Y para festejar la declaración y que mi mamá había aceptado ser su novia, la llevó a ver una película del ratón Macías. En lugar de llevarla a cenar o llevarla, no sé, a ver una película del ratón Macías. Entonces, Exactamente. ese es el boxeo para mi papá. Así de importante. así ¿Cómo era de pronto, sale de viaje, obviamente viaja mucho, les llama por teléfono y como niños ustedes están ansiosos? ¿Qué ocurría cuando llegaba a casa? Me imagino que traía regalos, que ustedes lo esperaban. ¿Qué ocurría cuando llegaba a su casa? íbamos por él al aeropuerto para empezar. Y Todos. le quitábamos el beliz para abrirlo. Era más interesante el beliz. Para ver qué había traído, precisamente. A mí que me tocó toda la vida realmente, desde que tengo memoria, a donde fuera me traía una muñeca. Entonces yo tenía una colección de muñecas de todo el mundo impresionante que él hizo para mí. Increíble. Muchas veces llegaba a la casa de visita mi tío Toy, el hermano de mi papá, y sin avisar. Y entonces tenía un tono de voz muy, muy parecido al de mi papá. Y entonces escuchábamos su voz y todo el mundo bajábamos corriendo pensando que era él. Claro, recibíamos a mi tío Toy con el mismo gusto, ¿no? Pero no era mi papá. Un dato importante es que mi papi nunca llegaba a la casa después de las 6:30, 7 de la tarde. Jamás. Él siempre llegaba más o menos a esa hora para estar con nosotros, de hecho. Esa foto es preciosa. Es con Esa mi foto mamá es en la casa de mi abuelito. De mi Exactamente. abuelito, Elías, en Valles. Ciudad Valles. Ciudad Valles, San Luis Potosí, exactamente. ¿Quién tomó esa foto? Creo que fue mi tío Toño, con el equipo de mi papá. Bueno, le picó. Sí, Sí, nada claro. más. Porque yo no se enfoca ni él. Y lo adora él. Es un tipazo. No, mi papá Fue mi tío Toño. le dejó lista la ¿Usted cámara ya conocía nada más los para disparar. Y mi tío es el mejor amigo de mi papá de toda la vida. Entre muchos, pero Y es su es también acompañante. el esposo de su hermana. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo eran las vacaciones? Iban allá, estaban con él, pero ¿cómo era estar de vacaciones con José Sulaimán? Una Pura sesión magia. fotográfica eterna. No podíamos, Disneylandia era párate ahí, ponte ahí, no te comas el helado. En fin. Pero era magia. Sí, claro, claro. Cualquier viaje con José Sulaimán era mágico. Además, Era mágico, comerse muy un helado especial. con mi papá, hablando del helado, Feri, comerse un helado con mi papá era la delicia más grande. Jamás he visto a alguien comerse algo con tanto gusto.
chiquiteaba las cucharitas, así para que les De supiera. helado y todo lo demás. También, pero el helado... Pero es perdóneme, especial, pero la acuérdate. plática, yo me meto un poco, la plática. O Sí. sea, ver el mundo como José Suleimán, a mí me dio lo poco que tengo de visión, buena o mala. Me dio una visión increíble porque aparte mi papá tenía 2 filtros, su cama y sus ojos. Obviamente, sus ojos reales con su mente. Cómo él filtraba el mundo era muy diferente a cómo lo filtraba todo el mundo. Mi papá, en los peores momentos de nuestra vida, todos tenemos subidas y bajadas, porque la vida es una rueda de la fortuna o como le quieran llamar. Lo sube y baja. Un día tenemos todo, otro tenemos nada y volvemos a seguir. Lo importante es que estando arriba y abajo, mi papá siempre fue el mismo. Cantaban, rió, salió, y es lo que nos enseñó. Eso nos enseñó, yo creo que fue parte de lo más importante, es que el éxito y el fracaso son 2 impostores, y hay que tomarlos como tal. Y eso es lo que mi papá siempre decía, con mucha alegría. Entonces, yo creo que ver la vida como José Suleimán a través de los viajes era donde más nos acercábamos. Entonces fue increíble, era mágico, pero sí, mucha comida, mucha risa y mucho sacrificio de estar posando, ¿no? Porque fueron horas. Claudia, Pregúntenme. ¿quién unía a la familia? ¿Era tu papá o era tu mamá o eran los dos? Porque al final siempre era tu mamá la que tenía que conservar el orden, educarlos, tenerlos haciendo tareas, su cama y todo eso. Y llegaba tu papá y era la fiesta. ¿Cómo era esa situación? Era Qué un difícil de describir. Ahí apitamos difícil. todo, mira. Mi papá, sí, ahí estamos todos en unas vacaciones. La chiquitita soy yo. Mi papá respetaba muchísimo la autoridad de mi mamá. Entonces, no había problema. Estaban los roles muy bien definidos. Mi papá llegaba, nos apapachaba, hacía el desorden, hacía el tiradero y demás. Y mi mamá nos regresaba todos al camino. Entonces, como una familia completamente normal. Nada más con un papá un poco más viajero, pero completamente normal. Sí. Sin duda. Oye, pero esta foto está formidable, ¿no? ¿Es Acapulco? Es Acapulco, y fíjense, estamos en pie de la cuesta. Fueron unas vacaciones tan bonitas, es de las poquitas veces que mi mami pudo asolearse y le fue muy mal porque su piel es muy delicada. Pero no saben cómo disfrutamos esas vacaciones, esos días. Y nos dimos una quemada tremenda. Si ustedes ven, está muy como nubladito, ¿no? Todos regresamos tatemados, obviamente, por la resolana, pero lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, así como ese. ¿Quién era el Volver. consentido? ¿Perdón? ¿Qué? Perdón. ¿Quién era el consentido o la consentida? Mauricio, El muñeco es Mauricio y la muñeca es Lucy. Ay, yo creo que todos. Lo que pasa es que él era el muñeco para mí, acuérdense. Él era mi muñeco. Pero porque pues yo era la chiquita toda caramelosa y empalagosa y mi papá llegaba y yo lo estaba esperando en la escalera para correr a él y decirle muñeco, ¿verdad? Entonces eso se quedó. Fernando era el defensor de la familia. Ah, sí. Pepe el sabio. Ajá. Obviamente, Mauricio, el muñecazo. ¿Qué tal, Claudia la dura. ¿Cuál Y yo, dura? la oveja negra. Y sigo siéndola. Esa es la descripción de nosotros. Cuando éramos niños, estábamos nada más Lucy, el güero y yo. Así es. Y cuando jugábamos El güero aquí en fui la yo. casa, yo era el esposo, yo era el papá, Lucy era la mamá y el güero era el perro. Exacto. Y mordía. Y nos Yo era el hijo, mordía. era el Exacto. perro. Era el perro, sí. ¿Cómo ven? No el hijo, el perro. El perro. Mira qué bonita foto. Miren eso. Muy buena. Ay, También fotos muy free. Pero otra cosa distintiva de mi papá es que todo lo que decía, siempre usaba dichos mexicanos para todo lo que decía, y incluso en la prensa de México, en conferencias de prensa, se hizo famoso porque los distorsionaba a su manera. Y los cambiaba, a veces no se acordaba y los reinventaba. igual Sí. que las canciones. Cuando estaba hablando, no me acuerdo de qué boxeador, a lo mejor Mauricio se acuerda. Entonces, en lugar de decir que era un león rasurado, decía, es un león pelón. Ah, sí. Mi papá cambiaba siempre las frases. No, pero las frases
porque es también parte de su amor por México. Claro. La cultura, México somos... Tropicalizado las somos frases para México, sí. Sí, vivimos de dichos y todo eso, entonces mi papá... Sí, más que frases dichos, sí. Sí, era parte de su manera de transmitir sus mensajes y sus conocimientos. Comienza la vida, obviamente, una de las pasiones que traía don José Sulaimán era el béisbol y se los inculca desde muy temprano, pero llega el boxeo y el boxeo absorbe, como decía Claudia, el 80% del tiempo de don José. ¿Cómo entra el boxeo en la vida de la familia? ¿Cómo es ese momento donde ya don José es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo y tiene que atender ambas cosas? Bueno, nacimos en el boxeo. Yo tengo una foto de creo que año y medio o 2 y me está cargando el ratón Macías. Siempre hubo boxeo desde que tenemos uso de razón. Digo, si yo que soy el mayor, a esa edad ya estaba un boxeador en nuestra vida, por supuesto que mis hermanos con más razón. Bueno, Entonces, mi papá tenía algo muy especial. Él en ese afán siempre de ayudar y de ese amor al boxeo que tenía, tuvimos muchos huéspedes en casa, boxeadores, muchachos jóvenes que venían a intentar y que necesitaban pues tener toda esta ayuda, ¿no? Así que no sé cuántas veces, pero por lo pronto, desde que estábamos en la primer casa, en la casa de Cusco, ahí, que fueron 3 boxeadores, el ropero que le decíamos a uno de ellos. El ropero, imagínense cómo éramos chiquitos. Moro se fue con mi papá a una pelea de mantequilla Nápoles en Acapulco. Y nosotros nos quedamos en la casa y nuestros guardianes eran el ropero y los otros 2 muchachos que vivían en... Tomaron una foto. Te recuerdo, te remember. Ándale, bueno. Entonces, esos chicos vivieron ahí y luego en la siguiente casa también hubieron huéspedes boxísticos, pero yo creo que tendríamos... ¿Cuántos años tendrías, Morito, cuando pasó eso? 5. 5 años, imagínense. No, pero ahí en Riobamba, en Cusco vivieron muchos. Muchísimos, pero no me acuerdo los nombres. En Riobamba también, el gitano. Ajá. Gitano Rodríguez llegó a vivir ahí. Así es. sí. Muchos, pero bueno, cuando decir cuál es José Sulaimán en el box en la casa es el mismo. Nosotros somos box, nacimos en el box, comimos, tomamos box, soñamos box, seguimos box hasta hoy. Ahora con el señor presidente que ha hecho una labor increíble, Mauricio, increíble. Somos box, punto. No hay. Mi papá no era duple. Era bastante normal llegar a la casa del colegio y estaba Mohamed Ali en la mesa. El comedor, antecomedor, poniendo... Por ejemplo, ¿no? Entre muchos otros, por supuesto. Chávez, Tyson, todo el mundo pasó por la casa. Todo el mundo pasó por la casa y por eso qué bueno que ahorita la oficina del Consejo Mundial de Boxeo en México es la casa donde crecimos. Bueno, sí, pero falta decir, a ver, ¿qué significa, Claudia? Moro, Fedi. Porque a Pepe y Yo Luis hablaron nunca mucho. me di cuenta. ¿Qué significa, perdón, nada más la pregunta? Que vivieran boxeadores a carta con nosotros. Fíjate la sencillez de José Sulaimán, de nosotros, bueno, de José Sulaimán y de algunos de nosotros. Pero no, es que eso dice todo. Claro, no es que eso lo dice todo, ¿no? Su casa, la casa de todos. Mi papá vivió para servir, entonces la visión de familia de José Sulaimán se basaba mucho en el box también. Lo incluía, siempre era eso. Mi papá hablaba también, el 80% eran telefonazos, cuando no existen celulares, en todos los idiomas del mundo, a todas horas. A todas horas. Perdón, Mauricio. ¿Y Claudia? El estar en casa, el desde chica tener a Mohamed Ali. Aquí la gente nos pregunta, por cierto, hay gente desde Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Panamá, Inglaterra y Alemania viéndonos. Mandan saludos Jill Diamond, Daniel Capria. Hay gente de Brasil enviando saludos. Y es una de las preguntas que tienen. Dicen, Mauricio nos ha platicado del primer acercamiento con el boxeo y cómo recuerda él escuchar un ruido estruendoso, bajar y encontrarse a Don King y a Mohamed Ali en su sala.
¿Cómo fue ese acercamiento para todos los demás? ¿Cómo vivieron eso? Especialmente tú, Claudia, siendo la más pequeña. Para mí siempre fue muy normal. Yo no noté La nunca. pregunta, Clau, es, Ajá. ¿cuál es tu primer recuerdo del boxeo? ¿Cuál? O sea, Siempre. El boxeo siempre ha estado en mi vida. No te puedo decir uno primero porque desde bebé bajaba la escalera y había boxeadores. Ella tenía 2 años cuando mi papá fue electo. Los vi como los grandes héroes, por ejemplo, que todo el mundo los ve porque yo los vi de cerca como amigos nuestros. Tengo Pero yo creo que recuerdos la pregunta muchísimos. Es más, creo que uno de mis primeros amores fue Sal Sánchez. Estaba enamorada de él y yo creo que tenía 4 años, ¿no? No me acuerdo, pero ese es tu realmente. primer recuerdo del boxeo. Sí, sí. De haberlo visto en tu casa, de haber estado ahí, jugado Sí. con él, no sé. Pero no, Exactamente, era era tiernísimo, era un tipazo, no te imaginas. Lindísimo. no pregunta estaba cuál fue enamorado. el encuentro de mi papá original con el boxeo. Cuando iba a ver quería ver el boxeo que era en aquellos tiempos en lugares cerrados pequeños, ¿no? Llamados palenques. ¿Sí se Que no acuerdan? tenía dinero. Sí, No no, tenía digo, entonces entraban sus amigos y mi papá no entraba, tendría 8 años. Entonces veía la función por un hoyo chiquito que había en una de las partes. Y un día el de la puerta le dijo, oye, ¿por qué no entras? Pues porque no me deja entrar mi papá, no me da dinero. Y dije, bueno, yo te dejo entrar si entras a peleas de botana. Mi papá dijo, pues le entro. Nadie sabía que era una pelea de botana. Se mete y entre pelea y pelea dicen de repente, a ver, aquel niño, bájate. Se lo suben al ring, le ponen los guantes y le ponen a un cuate, a un moreno enfrente enorme, ¿no? Y depende cómo les fuera la pelea de botana, pues la gente aventaba 20, por los 20 eran unas monedas como doblones españoles del siglo XV, y cuando estaban peleando, siempre da muy buena pelea, aunque perdía, dice que podría perder la pelea, pero ganaba levantando las monedas. Entonces, ese fue el primer encuentro de José Suleiman con el box en su vida, de muy niño. Y de ustedes, así como decía Mauricio, ya nos dijo Claudia. Lucy, ¿tú qué recuerdas así como lo más viejo que recuerdas, lo primero que recuerdas? A Don King en la sala. ¿No asustaba cuando era uno un niño? Siempre ha sido un hombre muy imponente y en ese entonces, pues más porque estaba muy grandote y la corona era muy enorme, ¿no? Pero yo recuerdo que mi papá recibía a la gente en la casa con tanto cariño que nuestro contacto, sobre todo las mujeres, el contacto de nosotras con el mundo del boxeo era más que nada en la casa. Cuando él invitaba a gente, que conocimos a todo el mundo, que tuvimos la oportunidad de atenderlos y de disfrutar y de ver cómo ellos gozaban lo que nosotras cocinamos. Mi mamá es una maravilla en la cocina, maravilla. Así que la gente estaba feliz nada más de pensar que iban a llegar a comer delicioso. Y nosotros también, porque eran cenas y comidas muy especiales. Teníamos a la gente feliz y nosotros también. Pero sí, mi primera impresión así de verdad dentro del boxeo es la gente que llegaba y Don fue uno de los más impresionantes para mí. Porque además Don King contigo siempre ha sido como muy especial. Te ha Muy visto, pero te ve a 2 kilómetros y empieza a gritar Lucy y quiere llegar y abrazar. Perdón la risa, pero sí es. Sí, es cierto. es su amor platónico. Lucy es el amor platónico de Don King. Por eso me reí, perdón. Yo creo que sí. Feri, ¿cómo fue para ti? ¿Cuál fue tu primer recuerdo? Feri, ¿A quién? para ti. Uy, pues la verdad es que desde, no tengo idea, porque siempre fue eso. Boxeo y béisbol. Y boxeo, a ver, Héctor me pagaba para pegarle a la gente. Oye, ya nada más esto. Ya salió el peine. Y entonces, incluso en el colegio, mira, pégale a aquel, ¿cómo le voy a pegar? Es mi compañero de pupitre. 20 pesos, pues a darle. Y así, en el colegio y fuera del colegio, ¿no? ¿Y por qué nunca te subiste a un ring? Digo, si eras tan bueno, había que... No, nadie dice que fuera bueno, nada más me pagaban. Y era muy bueno. Nos defendía. Pepe,
¿cuál ha sido quizá la máxima estrella o quien más te haya sorprendido como visita? Obviamente el de pronto tener Mohamed Ali, Julio César Chávez, Mike Tyson, pero el recuerdo, por ejemplo, de Claudia es Sal Sánchez. ¿Qué Ajá. recuerdo tienes tú? ¿Quién te impresionó más? Pues más que una persona, la casa se convirtió en el lugar de reunión de muchos. Había ocasiones cuando habían peleas importantes en México, donde habían 20 campeones en la casa, cenando o comiendo. Entonces, pues sí, digo, como dicen mis hermanos, por supuesto, todos vemos a Mohamed Ali como alguien inalcanzable, y era impresionante verlo ahí en la casa y verlo orando, no solamente de visita, sino que se tomaba sus ratos para orar. Que incluso Mauricio ahorita nos va a platicar una anécdota cuando le preguntaron hacia dónde estaba el norte, ¿no, Moro? Pero La sí, Meca. Me dice mi papá, a ver, sube a Ali porque es su hora de rezo. Entonces subimos al estudio y ya traía un problema de Parkinson del habla. Entonces me decía algo y ya le entendí, a ver, toallas. Ya le traigo unas toallas y en eso me dice, ¿para dónde está el poniente? La Meca. Puta, yo tenía creo que 12 años. ¿No? Para allá, muy confiado le dije para allá. Ya hace su rezada, bajamos y luego voy con mi mamá. Digo, mamá, me pasó esto y me dice que para dónde está el poniente. ¿Y qué dijiste? Digo, no, pues para allá. Dice, eres un bruto, lo mandaste al norte. al cerro. No, pero era impresionante la cantidad de gente de boxeo, no solamente boxeadores, presidentes de otras organizaciones, entrenadores, managers, olímpicos, todo mundo pasó por la casa, todo mundo. Es increíble que haya... se convirtió en algo cotidiano, no me acuerdo si lo dijo Lucio o Claudia, o de repente llegábamos y estaba Chávez comiendo, ¡ay, qué óvole! Ya nos íbamos a nuestro cuarto. Cuando lo normal sería, pues, estar ahí y atender y pedir autógrafos o fotos o lo que sea. Entonces se convirtió en algo cotidiano. Lo que no es, con lo que seguimos haciendo todos es a ayudar en la medida de lo que podemos a los boxeadores, porque mi papá eso fue lo que nos enseñó. Él decía, cuando estés en presencia de un boxeador, toda tu atención va para él. Nada más importa. Usted nos enseñó a servir y es algo que continuamos con su legado y es algo que practicamos a diario, no solamente con los que podemos estar cercanos al boxeo, sino en nuestras casas, en nuestras colonias, en nuestras ciudades. Entonces, es algo que mi papá nos inculcó desde siempre. El primer recuerdo del Güero. ¿Perdón? Del box, muy fácil. Una tele de 2x2, en blanco y negro, Foreman Ali. El recuerdo más primario que tengo del box. Digo, porque fue impresionante. Fue algo increíble. Y bueno, pues no había teles. Por lo menos en la casa no tenemos televisión a color en ese tiempo todavía. Entonces fue brutal y bueno, parte del resultado, ¿no? Que fue increíble que en ese momento, porque yo un niñito no lo logré captar, pero fue un momento que me dejó muy, yo creo que la energía de Ali, de verlo, que en el momento no lo entendíamos, de ver cómo le logró ganar, fue impresionante. Eso me lo recuerdo como si fuera ayer. Mauricio, la gente pregunta y recuerdan muy bien las cosas que has contado. Aquella pelea, si no mal recuerdo, era Chávez contra Camacho, en donde finalmente tu papá llevó a Lucy y a Clau. Ya, claro. Me ha prohibido Ahí vamos, güera. mi mamá y las niñas al boxeo.
porque le preocupaba mucho no poderlas atender, no estar al pendiente de ellas, él siempre estaba ocupado. Entonces, cuando se da la pelea del Macho Camacho con Chávez, Lucy y Clau obligaron a mi papá a que las llevara. Sí. Fue un drama, les había dicho que no, y fue un problema familiar. Finalmente acabaron yendo. Y ahí por el tercer, cuarto round se empiezan a oír gritos con las groserías más salvajes que te puedas imaginar de mujeres, ¿no? Y mi papá voltea espantado de qué mujer pudiera decir eso, y eran sus hijas las que le estaban mentando al Macho Camacho. Nomás gritábamos, suéltalo. Mátalo. Yo no. Mátalo, le decíamos a Yo decía suéltalo porque lo abrazaba y lo abrazaba. Yo, ya suéltalo. Hasta se iban a pelear con la mamá del Macho Camacho y se iban a... Nada, ¿qué pasó? No. Eso sí que no. Pero sí estaba muy cerquita la señora. ¿En qué momento se dan cuenta cuando todo es tan cotidiano? Cuando tener a Lee, a todos ellos en casa es cotidiano. ¿En qué significa don José Suleimán para el mundo? Héctor. Yo nunca... ¿Qué significa José Suleimán para el mundo? A ver, Mauricio. No, mi papá era la persona más sencilla de la humanidad. Sencillo. Y él nunca nos hizo sentir diferentes. Íbamos a la escuela y siempre fuimos el mismo que el compañero. No había una diferencia en lo más mínimo. Él nunca presumió ni se sintió más importante o famoso. Y por lo menos a mí eso me lo transmitió directo y yo nunca veía una diferencia. Era la vida normal. Yo estoy seguro que mis hermanos igual, o sea, nunca sentimos que mi papá era famoso o importante o nada, porque él era en casa, era José Suleimán, y mi mamá, lo que decías fue papá y mamá a la vez. Mi mamá hicieron una gran mancuerna y lo que siempre nos pidió pues, fue unidad y querernos unos, siempre apoyarnos como hermanos hasta el último día. Yo quisiera hacer notar una cosa ya dentro de lo que es el núcleo familiar, ¿no? Mi papi necesitaba regresar siempre a su casa. Yo creo que era su templo o su lugar donde realmente él se sentía libre y feliz. Y entonces, para él regresar a casa era decirle a mi mamá viejita, me haces unas miguitas con huevo. Y mi mamá siempre lo recibía con las migas con huevo. Y cuando Clau estaba chiquita, que se acostaba junto a él, le decía, mis ojitos de aceitunita, y le trataba de agarrar los ojitos dizque para comérselos. Nosotros vivíamos tirados en la cama de mis papás viendo la tele con ellos. Todas esas cosas que fue lo que nos formó, siento que es lo que nos enseñó esa humildad. Mi papá lo que necesitaba era tener a su familia, ser familia y vivir así, lleno de cariño, de amor, de trato personal, ¿me entienden? Entonces, todo lo que recordamos de él, pues está lleno de amor, está lleno de cosas bellas y buenas, y lo que la gente nos dice de él es maravilloso. No nada más lo que vivimos, sino lo que llega aún después de todo este tiempo. Es él, esa autenticidad que él tenía para todo, ¿no? ¿Qué travesuras recuerdan? Que se puedan contar, por supuesto. Aquí, aquí aquí siempre había dos culpables, que somos el sándwich. Héctor o Fernando. ¿Pasó algo? ¿Quién fue? Héctor o Fernando. Y los demás, ¿verdad? Somos angelitos. ¿Quién rompió aquello? ¿Quién fue? ¿Quién hizo? ¿Quién? Ahí estábamos, Héctor o Fernando. Y creo que hasta la fecha, carajo. Todavía. De jóvenes hacíamos excursiones a la cocina a las 12, 1 de la mañana, le llamábamos safaris. Y una noche, bueno, ya era madrugada, encontramos a mi papá cerrando la puerta del refrigerador con un taco aquí, un sándwich acá, otro así. Papá, estás a dieta, ¿por qué llevas tanto? Mijito, la perrita tiene hambre. Seguro era...
Exactamente. Para darme la perrita. Cuéntala como es. ¿Cuál safari? Veníamos llegando. Como las 4 de la mañana. Coincidimos Ya te todos al balconearon. mismo De la tiempo. mañana coincidimos llegando al mismo tiempo todos. Y en la cocina y la sorpresa nuestra, llegamos escondidos porque veníamos de la fiesta. La sorpresa ver a mi papá y para mi papá vernos nosotros con toda la comida. Entonces ahí quedó a mano. Muchas, sí, muchas. Hay Pero muchas anécdotas. Sí. anécdotas. Hay muchas. ¿Cuál es el lugar que ocupó su mamá para hacer todo esto como familia y para apoyar a don José como presidente y que pudiera lograr todo lo que hizo? Todo, El primerísimo. todo. Todo. Ella le dio la posibilidad a mi papá de hacer el box antes y después de José Suleimán. Ese es el legado de mi papá. En el mundo es el box, antes de las reglas de Queensberry, del Marqués de Queensberry, y después el box fue antes y después de José Suleimán, y eso quedará yo creo que para la historia. Ahora que Mauricio va muy bien y puede cambiar también antes y después de Mauricio, pero hasta hoy José Suleimán es un hombre que le dio vida al box en el mundo, no solo en México. Pero de mi mamá. Mi mamá Sí, vivió. Entonces, a eso voy. ¿Por qué lo hizo? Es que no me dejan elaborar una idea. ¿Por qué lo hizo? Gracias a Marta Saldívar Morales de Suleimán. Ella fue la que estuvo siempre con estos 6 monstruos, día y noche, con todos los problemas del mundo y con todo lo que pasaba, cuando no había teléfonos para decir a mi papá, hoy hay un problema. Fernando chocó, Pepe se emborrachó. ¿Sabes? Claudio. Entonces el legado fue ese. Mi mamá le permitió a mi papá cambiar el mundo a través del box, desde el box. Entonces, pues el lugar de mi mamá es más grande que el de mi papá. Hay una foto muy bonita con un presidente que le entregaron un premio a mi papá del deporte. Y esa es la foto que creo que la puso en su lugar, que le dio el lugar que siempre tuvo, ¿no? Muy bonita la foto, además con la bandera de México atrás. Esa es Marta, mi mamá, sí. Y además, ella es la cocinera conocida en el mundo del boxeo. Ah, Tom totalmente. King llegaba a la casa, entraba, cruzaba la puerta y directo se iba a la cocina. Marta, tengo hambre. Eso es lo único que aprendió a decir en español. Tyson se le vivía comiendo en el comedor, no en el comedor. Se paraba. Decía con mi mamá en la cocina, sí. Una anécdota bonita, muy padre, la verdad es que a todos nos ¿Sabes? dejó. Fue que llegó a comer un día, le dijo a mi mamá que tenía hambre, estaban muy formalmente sentados comiendo, pasa mi mamá junto a Don y le ve el cabellito así parado y que se lo apachurra. Mi papá casi se duerme. Sí, le bajó la coronita, ¿no? Entonces, cállense que mi papá, Marta, por favor, y mi mamá atacada de la risa, ya se pueden imaginar. Esa es una de las travesuras de mi mamá. No, pero ella hizo milagros porque en una función, el 1 de enero, que fue una función en el toreo, ¿quién peleó Lupe Pinto? Después de lo de San Juanico. Sí, Exactamente. era- Sí. Fue a Terminando beneficio de este evento. Sí, exactamente. Terminando esa función, mi papá le llama por teléfono a mi mamá. Viejita, vamos para allá para cenar. Ah, ok, ¿cuántos vienen? 80. No, pero es que estuvo Llegaron peor. Espérate, 80 vamos a contarlo personas y bien. mi mamá no tenía nada. Era 1 de enero, todo estaba cerrado, no había dónde comprar nada, pero lo solucionó. Le dio de cenar a 80 y pico. Olvidaste decir que la noche anterior los recibió a los mismos para festejar el año nuevo. Claro, es cierto. Entonces, obviamente no tenía nada, pero se las ingenió. Y nos Les dio de comenta cenar a todos. Ricardo Montes desde Argentina. Imagínate la importancia que tiene don José Suleimán, que acá tenemos el Centro Cultural y Deportivo José Suleimán, donde todas las actividades son gratuitas, en memoria precisamente de don José. Les envía muchos. Claro. Qué bonito, Hombre, gracias. nuestro amigo de Argentina, ¿eh? Ah, Yo creo que gracias a ustedes, los argentinos, que son increíblemente amables y un pueblo hermano de nosotros también, que les dé ese reconocimiento. Gracias a toda Argentina, ¿eh? Y muy especial a ti que hiciste el comentario. Gracias. Estamos a punto de cerrar, por lo que me gustaría escuchar un último comentario, sea
alguna vivencia, lo que significa para ustedes. Me gustaría ir cerrando. Quisiera empezar con Claudia. Al matadero primero. No me das chance de... pues simplemente muchas gracias por escucharnos. Así como nos ven aquí, así somos. Muy unidos, gracias a mis papás que han trabajado increíble y de una o de otra forma los 6 seguimos trabajando con todo lo que mi papá nos enseñó, por el bien del boxeo y por el bien en general de todos los que nos rodean. Pues muchas gracias. Gracias, Clau. Lucy. Gracias. Yo les quiero agradecer a todos que nos hayan escuchado y sobre todo a todos porque los que están escuchando esto han querido y han amado a mi padre como nosotros. Y entonces pues son parte de nuestra familia. Les agradezco mucho, mucho, mucho. Pepe. Pues mi papá todo lo que hizo fue porque lo vivió y lo sufrió. Él sabía lo que estaba haciendo con cada acción, tanto en el boxeo, como en la familia, como en la empresa, como con su gente. Todo esto está basado en vivencias reales, en sufrimientos reales. Entonces, nada es inventado, nada es... todo surgió de una necesidad que él vivió. Y como siempre él decía, y esto es también referente a su sencillez, nunca veas para abajo a un bolero, pero tampoco veas para arriba a un rey. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos. Y mi papá era una persona amorosa, completamente, y siempre tenía algo que regalarle a la gente, pero lo hacía de corazón, de manera desinteresada como nunca he visto a nadie. Entonces ese era mi papá. Gracias. Héctor. Bueno, ya dijeron todo. Lo que dijo Pepe es exactamente el tema. Yo creo que si quieren conocer a José Sulaimán, vean 2 cosas en el mundo, que lo guiaron como filosofía. Pero es Don Quijote. José Sulaimán fue un soñador que luchó contra molinos de viento y fue un soñador que creyó que podía cambiar el mundo y lo hizo. Soñando, sabiendo que con información y paciencia durante una vida se puede lograr cualquier cosa. Y la otra es los poemas de Rudyard Kipling, uno de ellos que dice if, o se llama sí. Eso te dice todo, la filosofía de todo, porque al final es como descendiente libanés también, te dice, todo va para servir a todos, pero también a tus hijos. Y lo que yo hago hoy, ellos lo pagarán a sus hijos después. Entonces, es un hombre que fue un soñador, y por eso la canción Impossible Dream, el sueño imposible, lo guió toda su vida. Estuvo Dulcinea, que fue Marta, mi mamá, pero estuvimos todos los que estuvimos alrededor viéndolo lograr cosas que eran imposibles, y lo logró. Ese es José Sulaimán. Entonces, pues dejó un legado que cambió el mundo, sin duda. Gracias, Héctor. Feri. No, pues muchas gracias por la invitación a este programa. La verdad que es muy emocionante hablar de mi papá. Se necesitarían meses, años, para poder transmitir tantas cosas, ¿no? Nosotros simplemente tratamos de seguir su legado. Son unos zapatos muy grandes para llenar. Mauricio va extraordinariamente bien. Hablo de Mauricio por el boxeo, pero estoy muy, muy orgulloso de todos mis hermanos y mi mamá, que es la que nos sigue manteniendo unidos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Feri. Mauricio. Pues difícil cerrar porque ya lo dijeron todo. Este ha sido un momento muy bonito para mí, estar con mis hermanos, porque estamos acostumbrados a estar muy cerca. Somos muy besucones, nos abrazamos mucho, estamos siempre al pendiente todos. Y pues sí, es un momento en el que estamos capoteando todos, pero el simple hecho de pensar lo que haría mi papá, lo que él pensaría y estuviera tratando de lograr, pues es lo que nos da un poco de motor para hacer lo nuestro. Y pues gracias a ti, Víctor, gracias a Xóchitl y a Liber Cuaré la oportunidad de pasar una mañana platicando de lo más grande que hemos tenido, que es nuestro papá.
y de mi mamá, que es quien nos tiene unidos siempre, es la jefa, es la que va marchando y dando las órdenes que debemos de seguir. Y pues ha sido una tarde, una mañana muy bonita. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles porque realmente los conozco a todos ustedes y su papá, viajé con él, tuve la oportunidad de conocerlo muy de cerca. Nos integró, creo que a toda la familia del boxeo, en donde él era la familia del boxeo y nos integró con todos ustedes, lo cual verdaderamente yo agradezco mucho. Y creo que una de las cosas que yo más admiré de su papá, tenía que decirlo, siempre tenía tiempo para todos, siempre escuchaba a todos y además siempre nos hacía sentir como si nosotros fuéramos el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, cuando él era realmente quien lo era. No me queda más que agradecerles a todos ustedes y quiero mostrarles una de mis joyas, por supuesto, en su 80 aniversario, el guante que me autografió, que me estoy muy orgulloso de él. Gracias a ustedes, de verdad disfrutamos mucho esto y obviamente queremos despedir con ese video, con la canción que, como decía Héctor y todos bien saben, lo caracterizó a él. Podemos correr el video. Gracias por habernos visto. Gracias. Gracias.
A chillar. Todos llorando. Muy bien. Pues así es, claro. Qué bárbaro, ¿eh? ¿No te oyes, Vic? No te oyes. Ya. Ajá. Gracias a todos nuevamente. Gracias por habernos permitido, por habernos compartido a su papá. Verdaderamente lo compartieron con tanta gente y creó toda una familia en el boxeo. Gracias, Pepe, Lucy, Clau, Gracias. Mauricio, Héctor, Feri. Verdaderamente les mando un abrazo hasta donde estén. Todos lo extrañamos. Gracias, Gracias. Vic. Felicidades, quedó padrísimo. Y quédense en su casa, por favor. Gracias. Viene el de la una, ¿no? Sí, nos Hay que vemos. guardar fuerzas y anécdotas para la una. Nos vemos para el Inglés. segundo round. Sí, es cierto. Parrón 14. Sí. Al 10 para... ¡Buah! ¿Y es para las dos? Bueno, al ratito nos conectamos entonces. Ok, Yo voy- vamos a Hay ver. una liga diferente.